Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. Soy Carlos Alberto Figueroa, en nombre de Dania Chirinos, de todo este equipo periodístico y de producción. Les doy la bienvenida. Tenemos 2 horas para actualizarnos con lo que es noticia en el mundo. Vamos a revisar lo que ha pasado en Nueva York, el asiento que se le ha dado a Venezuela en la Organización de Naciones Unidas, específicamente en la Comisión de Derechos Humanos. Muy cuestionado este punto el día de hoy, uno de los principales en este programa. Bienvenidos. Después de 40 años de servirle a este país dignamente, he perdido hasta 35 kilos de peso. Porque sí es verdad que el derecho de los estudiantes al derecho a la educación es un derecho humano, no es menos cierto que el derecho a la alimentación y el derecho a la salud de los docentes también son derechos humanos. Nosotros queremos soluciones, nosotros no queremos que se siga retrasando nuestra lucha. De los múltiples desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país. Mi oficina siguió documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional, conocidas como FAES, en algunos barrios del país. El grito de la denuncia social, el ruido que hacen las armas de fuego, las detonaciones de perdigones, también esas tanquetas que se utilizan con chorros de agua para contener una voz popular que reclama el regreso a la democracia. Es una marea de denuncias que se ha dado en Venezuela por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, eso no ha impedido que el régimen de Nicolás Maduro, que todavía representa a Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, logre un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de este organismo internacional. Durante el proceso de elección en la Asamblea General, el régimen de Nicolás Maduro obtuvo 105 votos, que le garantizó el acceso a esta instancia. Alejandro Rincón estuvo durante la mañana en Nueva York, sigue allí atento a las reacciones que se han dado luego de esta noticia. Alejandro, buena tarde, adelante. Hola a todos, nos conectamos con ustedes esta tarde desde el exterior de la Asamblea General de Naciones Unidas. El Parlamento del Mundo se ha pronunciado hoy a través de un proceso democrático sobre a qué países corresponden los 14 puestos disponibles para componer el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional. A América Latina le correspondían 2, las candidaturas originales Brasil y Venezuela. Sin embargo, a último momento se esperaba que prosperara una tercera opción, Costa Rica, con el objetivo en particular de contrarrestar la intención del régimen de Nicolás Maduro, que sigue representando a Venezuela ante Naciones Unidas, de no llegar a este cuerpo diplomático. Finalmente, el Consejo de Derechos Humanos es el organismo más importante en esta materia dentro de todo el organismo internacional. A pesar de las investigaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro por los abusos a los derechos humanos en la nación suramericana, pues hoy ha logrado obtener 103 votos. Necesitaba solo 97 para lograr ese escaño. Brasil tuvo la mayor votación, sin embargo, por la región, 153 votos. Y la tercera vía, Costa Rica, alcanzó 96, a pesar de que su candidatura se lanzó a último momento. Tenemos para ustedes la reacción del representante de los costarricenses, quien respondió en los siguientes términos a NTN 24 sobre la forma como ellos recibieron el resultado de la elección. Costa Rica dio la pelea, Costa Rica levantó una bandera, Costa Rica dijo presente, Costa Rica a la luz
de las violaciones a los derechos humanos en la región, dijo: vamos a ocuparnos de esto, vamos a verlo con una mirada tranquila, con una mirada neutral. Pues bueno, eso fue lo que los miembros quisieron y creemos que no es conveniente, para nada conveniente. A la salida de la votación también hablamos con el embajador de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto. Esto con el objetivo de permitirles tener a ustedes una dimensión de los sectores de la comunidad internacional que estaban oponiéndose a que Venezuela lograra vencer en este proceso electoral dentro de la Asamblea de la ONU. Por ejemplo, antes de la reacción que ustedes acababan de ver, países como Argentina, Chile e incluso Brasil pedían a toda la comunidad internacional que votaran en contra de Venezuela, que no respaldaran la llegada al Consejo de Derechos Humanos a un país que recientemente ha sido criticado y está ahora mismo bajo investigación, como se lo mencionaba hace algunos instantes, por la violación a los derechos humanos. Esto dijo el representante del gobierno de Iván Duque a NTN 24. Que Venezuela no tiene los requisitos ni la autoridad moral para formar parte de este Consejo. Es una posición de principio que nosotros expresamos públicamente con nuestros aliados del Grupo de Lima y la seguimos manteniendo. El Canal de las Américas también intentó contactar a Samuel Moncada, quien representó hoy al régimen de Nicolás Maduro en este proceso de votación. Él declinó hacer comentarios ante nuestros micrófonos, sin embargo, a través de redes sociales, el representante del régimen de Nicolás Maduro calificó esta elección como una victoria. Adicionalmente, en el transcurso de la jornada han trascendido otras reacciones, una de ellas Human Rights Watch, un organismo independiente y defensor de los derechos humanos. Uno de sus portavoces dijo que la llegada de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos es una bofetada en la cara, en particular a las víctimas de la represión y de los abusos a sus derechos humanos en territorio venezolano. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Muchísimas gracias, Alejandro. Y está con nosotros Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Embajador, buena tarde. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. La primera pregunta es simplemente esa: ¿cómo logra Venezuela, con este historial, con esta presentación de un informe lapidario, tildado así por muchos alrededor del mundo, tener un asiento en este Consejo que defiende los derechos humanos del organismo internacional que representa a todo el mundo? Bueno, hoy fue un pésimo día para los derechos humanos, no solo en mi país, sino en el mundo entero. Ver que un grupo de países, o sea, es evidente que en las Naciones Unidas la mayoría de los países no viven ni en libertad ni son democráticos. El hecho de que Venezuela regrese con 105 votos versus los 96 que sacó Costa Rica indica que han bajado terriblemente. Votos que se los consiguió fundamentalmente Cuba. El hecho de que el Consejo de Derechos Humanos, que está investigando la narcotiranía de Maduro, sea elegida hoy por el Consejo de Derechos Humanos es realmente una vergüenza. Si me permite decir algo, Costa Rica jugó un rol extraordinario de gallardía, de nobleza, asumiendo un rol en apenas 15 días de una campaña, que apenas 9 votos, 9 países estuvimos a punto de desalojar a la narcotiranía que en el fondo hoy va a reemplazar en el Consejo de los Derechos Humanos a Cuba. Embajador, ¿usted cree que se tardó mucho el Grupo de Lima, se tardó mucho el Grupo IDEA, que también habló sobre esto, se tardó Human Rights Watch y fue tardía la presentación de la opción de Costa Rica para lograr superar en votos al régimen de Nicolás Maduro? Bueno, todo eso puede ser. Human Rights Watch, por cierto, hizo un papel extraordinario. Yo me tropecé hoy en las Naciones Unidas con Bruno Stagler, que es el que maneja América Latina para Human Rights Watch. Y me consta el trabajo extraordinario y me consta el trabajo, por ejemplo, que hizo Colombia, Chile, miembros del Grupo de Lima. Pero al final, Cuba, te voy a repetir, es el que le buscó más votos, sobre todo en países africanos y asiáticos, a la narcotiranía. Pero yo digo una cosa, lo de hoy para mí anticipa algo que es mucho más importante. Significa que ya sabemos que tenemos a 96 países que sin ninguna clase de presión apoyaron a lo que es la causa venezolana. Eso significa que si sumamos 8 o 9 países más, podemos desconocer las credenciales de la narcotiranía. Entonces no solo nos sacaríamos del Consejo de Derechos Humanos, sino que los sacaríamos de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el perfil de esos países, embajador? Usted ha estado allí y
saber quiénes son los que están decidiendo esos puestos por esta región, por América Latina. ¿Por qué son estos países que usted ha mencionado con esas características los encargados de darle ese asiento, en este caso a Venezuela, pero en definitiva no conocen la realidad de Latinoamérica y por eso este voto se da así? Bueno, fíjate, aquí hay un caso, por ejemplo, un gran número de los países del Caribe realmente han estado siempre votando contra los mejores intereses de mi país. Han sido solidarios con Chávez, con Maduro, y son 13 países en CARICOM, que yo creo que en el fondo tienen muy poco que ver con el resto de la región y les importa realmente nada lo que está aconteciendo en Venezuela. Yo creo que un gran número de ellos votaron a favor de la narcotiranía de Maduro. Pero como sabes, la votación es secreta y al ser secreta uno no puede identificarlo, pero es conocido el comportamiento que ellos han tenido en la Organización de Estados Americanos a lo largo de estos años para fácilmente presumir que del grupo del Caribe, por lo menos 5 o 6 de ellos votaron en contra de Venezuela. Usted ha hablado de lo que está por venir, usted ha hablado de esa posibilidad y del avance. ¿Qué más falta para que se concrete ese paso, ese apoyo, ese respaldo a la gestión del gobierno interino, al llamado y al grito desesperado de los venezolanos que quieren la redemocratización del país? Yo creo que el gobierno colegiado tiene ahora, para mí, una responsabilidad de ampliar su base de representación. Yo creo que tienen que designar a personalidades del sector académico, empresarial, etcétera, que visiten a un conjunto de países. He visto, por ejemplo, que el apoyo que ha dado los Estados Unidos con el Grupo de Lima ha sido extraordinario, pero también tiene que sumarse el esfuerzo del gobierno colegiado. Hay muchísimos venezolanos en todo el mundo que pueden perfectamente ser mucho más útiles en buscar obtener, te repito, esos 9, 10 u 11 votos que necesitaríamos para desconocer las credenciales de Venezuela, de la narcotiranía de las Naciones Unidas. Eso, yo creo que hoy perdimos una batalla, pero de ninguna manera la guerra. Por eso yo creo que la votación de hoy nos ha dado por primera vez un conocimiento preciso. Sin ninguna clase de presiones, tuvimos 96 votos. Faltan 9 o 10 para poder desconocer las credenciales de Venezuela. A lo interno, ya le he escuchado y comprendemos lo que el gobierno interino debe hacer en el escenario internacional, pero a lo interno, el presidente interino Juan Guaidó ha dicho que el escenario natural de la lucha por la democracia es la calle y que hay que retomarla. ¿Usted cree que a lo interno esa es la vía principal para lograr el cese de la usurpación, que es el primer punto que se ha planteado Juan Guaidó? Yo prefiero hablar del desalojo de la narcotiranía. Un país que no movilice su calle, no active su población, no puede esperar que la comunidad internacional haga por ellos lo que nosotros no seamos capaces de hacer por nosotros mismos. Pero también para que una comunidad se active de una manera como se plantea ahora, tiene que estar inspirada, animada, energizada por su liderazgo. Mientras eso no suceda, entonces las poblaciones no se activan, las sociedades no se activan. Yo creo que este es el gran reto que tiene el gobierno colegiado, cómo lograr reactivar ese entusiasmo extraordinario que se originó, por ejemplo, al principio, hace 9 meses, o el que se vio cuando estábamos en la operación en Colombia, en Cúcuta, de un entusiasmo colectivo como nunca había visto Venezuela, y ver en ellos una esperanza que ya la habíamos perdido. Cuidar esa esperanza es fundamental y poder movilizar a un pueblo, a una ciudadanía, porque al final la solución de nuestro país será hecha por los venezolanos con el apoyo internacional, no al revés. Ahora, viéndolo desde la otra acera, la del régimen, se ha dicho ya, lo han expresado a través de la red social Twitter, aunque allí frente al Consejo de Seguridad no quisieron hablar con los periodistas, los representantes del régimen de Maduro, sí han tuiteado que es una victoria. ¿Cómo puede hacer el movimiento democrático para impedir que ese mensaje de victoria por parte del régimen cale en quienes aún, si quedan, tengan dudas dentro de Venezuela? Bueno, yo creo que evidentemente el que ganó fue la causa contra los derechos humanos. No ganó la narcotiranía. La narcotiranía encarna hoy
una votación de países que no creen en la libertad, que no son democráticos fundamentalmente. Esa es la realidad. Pero hay un hecho inescapable. Hace poco Venezuela sacaba 150, la narcotiranía 160 votos en la Asamblea General. Hoy sacaron 105, lo cual significa que solamente perdieron un tercio de esa votación. Mientras que nosotros, te repito, representados por un gran país como es Costa Rica, que por cierto movilizó los 7 presidentes vivos de Costa Rica, apoyaron la gestión de Costa Rica. Esto es un hecho sin precedentes en la historia de América Latina, que para mí como venezolano merece el más grande reconocimiento y agradecimiento a las autoridades de Costa Rica. Ahora, finalmente, antes de despedirlo, embajador, ¿qué faltaría para que en la Organización de Naciones Unidas se comience a reconocer al gobierno interino que está representado o está basado, tiene su base en la Asamblea Nacional, el único poder legítimo en Venezuela? El secretario general de las Naciones Unidas, que realmente ha sido, yo diría, muy acomodaticio a las demandas del régimen de Maduro. Me recuerdo que el secretario general hasta los domingos recibía en su casa al señor Arreaza, que representa los intereses externos de Venezuela, mientras que nunca realmente le ha abierto las puertas al gobierno legítimo, que realmente está representado por la Asamblea Nacional. Pero los que conocemos las Naciones Unidas no podemos escandalizarnos, no podemos entristecer, pero ese es el comportamiento. Yo vi, cuando estaba en el Consejo de Seguridad, le decía que iban a acabar con los bosnios, con la gente en Ruanda, y siempre decían que no, que había que dialogar, igualito que las Naciones Unidas, y mientras tanto mataron 200.000 bosnios, mataron 500.000 de personas en Ruanda. Las Naciones Unidas está formada, desgraciadamente, por la mayoría de los países no son democráticos. Lo de hoy, la causa de los derechos humanos, lo representa. Esta es una realidad que el mundo entiende y que es difícil cambiar porque está hecho de una manera estructurada alrededor de la Carta de las Naciones Unidas, en la cual no le pidan a ningún país credenciales de libertad o de democracia, como es la realidad actual. Quiero agradecerle a Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, por haber estado con nosotros estos minutos aquí en la tarde. Embajador, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y vamos a seguir con las reacciones. Luego de este anuncio en la ONU, el presidente interino de Venezuela ha hablado. Él dijo que el mundo debe saber que el régimen, que ahora tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, crea grupos de exterminio, es responsable de la persecución, del hostigamiento y del asesinato de líderes políticos, entre ellos el caso reciente de Edmundo Rada. Él es fundador de Voluntad Popular, fue encontrado sin vida, calcinado, con 2 tiros de gracia en la cabeza. Luis Alejandro Laya está en directo con nosotros desde la capital venezolana. Luis, ¿qué más ha dicho el mandatario encargado de Venezuela a propósito de este tema? Hola, muy buenas tardes, Carlos, y todos quienes a esta hora sintonizan el programa de la tarde. Pues una rueda de prensa en la que se ha notado emocionalmente muy afectado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pues Edmundo Rada, como tú bien lo comentabas, quien fue concejal de uno de los principales municipios de la ciudad de Caracas y también fundador del Partido Voluntad Popular, fue asesinado, fue encontrado sin vida, tal como tú lo indicabas, con disparos en la cabeza y también parcialmente calcinado, con una bolsa plástica que le cubría la cara. Ha señalado Juan Guaidó que esto es un exterminio, pues ha indicado que por información extraoficial que han recibido de funcionarios policiales habría sido radiado, es decir, habría sido comunicado a través de los radios de alguna de estas instituciones policiales que aseguró todavía están investigando cuál sería. Había sido radiado su número de cédula, su nombre, es decir, como si estuviese siendo investigado o hubiese sido detenido en la calle. Horas después, cerca de 24 o 25 horas después de su desaparición, que ocurrió el día de ayer pasadas las 10 de la mañana, pues ha sido encontrado el cuerpo. Él ha asegurado hay grupos de exterminio político. Ha indicado que estas son prácticas que se han traído hacia Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. Hoy apareció con el cuerpo calcinado, con 2 tiros de gracia en la nuca, con una bolsa puesta en la cara, para que pudieran reconocerlo, suponemos, porque evidentemente hasta ahora todavía no hay información oficial, más que el hecho que el concejal Edmundo Rada fue asesinado. Debemos decir
que esto es un asesinato de la dictadura. Debemos decir que esto es un asesinato del régimen, que hay claros indicios de que la causa es política. Ha hecho una denuncia gravísima el presidente encargado de Venezuela. Ha señalado que estos grupos de exterminio político que existirían en Venezuela, principalmente ha señalado a distintos grupos policiales, principal de ellos a la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que ha señalado, incluso ha sido reseñado por Michelle Bachelet y por otros defensores de derechos humanos que han indicado que han cometido más de 18.000 asesinatos, muchos de ellos ajusticiamientos extrajudiciales. Han indicado también el presidente encargado Juan Guaidó que esto tendría que ver o estaría relacionado por ser el mismo modus operandi, probablemente habría sido ejecutado por el mismo grupo de un exgobernador chavista que fue encontrado también con un tiro en la cabeza y calcinado dentro de un vehículo hace escasas 2 semanas. Él ha señalado que todo esto tendría relación y que estos grupos están bajo el mando del régimen de Nicolás Maduro. Escuchémoslo. El pueblo de Venezuela hoy lo vemos agitando conciencia, como los maestros, que no se han rendido, que ganan 40.000, ahora lo subieron a 300.000, pero es absolutamente insuficiente para las necesidades y requerimientos que tienen hoy no solamente los maestros, sino enfermeras, médicos, obreros, sindicatos, y para de contar en el pueblo de Venezuela. Hoy yo estoy seguro que la mayoría del pueblo está no solamente consciente de la crisis, sino que quiere salir de ella, que necesita salir de ella. Y no tengo duda que se verá reflejado y expresado, porque por eso amenaza el dictador, porque sabe que ahí está la chispa del venezolano. Entonces amenaza en avanzada. El que proteste, lo meto preso. A Pipo lo mataron. Y lo mataron porque es un líder de un sector popular. No recordemos, no olvidemos los asesinatos de principio de año del FAES, más de 70 en sectores populares que estaban protestando entre el 26 de enero y el 10 de febrero. Utilizan el FAES, entonces, para intimidar, acosar, asesinar, exterminar en sectores populares. Sembrar miedo. Utilizan el SEBIN para perseguir políticos, empresarios, medios de comunicación. Utilizan al DGCIN para perseguir militares. Y como no confían entre ellos, utilizan a los cubanos para hacer inteligencia y contrainteligencia. Solo eso le queda al régimen. Asimismo, Guaidó también ha dicho que el espacio natural de los ciudadanos para protestar, para exigir, es la calle. Por eso también ha convocado nuevas movilizaciones. La principal de ellas ocurriría el próximo jueves 24 de octubre, cuando se reclamaría por los servicios públicos, principalmente por el tema de la electricidad y el agua. Se ha tomado también como caso de referencia al estado Zulia, a quien sería dedicada esta protesta en todo el país por la gravísima situación de crisis eléctrica que han vivido durante los últimos años o meses. También Juan Guaidó ha señalado que no se puede tener miedo, que hay que continuar en la calle, que hay que protestar y que hay que exigir, y que este tipo de hechos no los frenarán. Ha dado una frase muy llamativa a lo largo de su discurso, y es que dijo que esto era un mensaje, lo que les habían intentado enviar, refiriéndose al asesinato de Edmundo Rada, y ha señalado que recibieron el mensaje, que lo asumen con dolor, pero que devuelven un mensaje, y es que seguirán en la calle. Vamos a escuchar. La buena noticia es que el dictador le tiene miedo a la protesta. Es que el dictador le tiene pánico a que vayamos a la calle. La buena noticia es que vamos a volver a la calle. La buena noticia es que no nos vamos a acostumbrar, que nunca nos hemos acostumbrado a esta situación, que una y otra vez nos hemos levantado. Creyeron por algún momento que meter preso a Daniel Ceballos, a Leopoldo López, iba a invisibilizar un partido, que asesinar a Fernando Albán iba a callar a Primera Justicia, que secuestrar a Zambrano iba a intimidar a un partido, meter preso en su momento a Manuel también. Aquí la primera reflexión, no solamente a nosotros como venezolanos, sino al mismo régimen. Lo lograron. Ahora tienen que incurrir al asesinato político. Estamos de pie y con más fuerza que nunca.
Carlos y amigos televidentes, el presidente encargado Juan Guaidó ha hecho un señalamiento muy importante con respecto a la ONU. Ha indicado que deben revisarse, que es imposible que un país que tiene severos señalamientos en materia de derechos humanos, en violaciones a los derechos humanos, en ajusticiamientos, en encarcelamientos políticos, esté ocupando un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que lo haya pues obtenido de esta manera. Ha señalado que lo que se ha querido es reemplazar una dictadura con otra. Recordemos que en el pasado ese puesto lo tuvo Cuba. También ha señalado que deben ser revisados los mecanismos dentro de la ONU, porque son que no toman en cuenta lo que hoy ocurre en los países. Esto es parte de la información que nosotros tenemos desde Venezuela y con ella volvemos con ustedes a los estudios. Carlos, muy buena tarde. Buena tarde para ti, Luis. Muchísimas gracias por el reporte desde la capital venezolana. Son las 4:26 minutos en Bogotá, Quito y Lima. Hasta ahora revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia el acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la Unión Europea para lograr el Brexit. Ahora el Parlamento británico y los países del bloque regional deberán aprobar este texto para concretar la salida. Eso ocurriría el sábado. El primer ministro británico, Boris Johnson, celebró el suceso e instó a la Cámara de los Comunes a ratificar este texto que permitirá una salida, dice, ordenada del bloque comunitario el próximo 31 de octubre. Como en ningún otro momento, la salida del Reino Unido de la Unión Europea parece estar a la vuelta de la esquina. La sonrisa en el rostro del primer ministro británico Boris Johnson reveló la alegría de conseguir el pacto con Bruselas. Creo que este acuerdo representa un acuerdo muy bueno tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido y es un resultado razonable y justo y refleja la gran cantidad de trabajo que han realizado ambas partes. La noticia había sido revelada más temprano por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a través de su cuenta de Twitter. Al llegar esta mañana a la cumbre con motivo del Brexit, que reúne a los líderes europeos durante este jueves y viernes en Bélgica, se mostró satisfecho con el pacto alcanzado. Este acuerdo significa que no hay necesidad de ningún tipo de prolongación. Se trata de un acuerdo justo y equilibrado. Es un testimonio de nuestro compromiso de encontrar soluciones. Ahora el pacto deberá ser aprobado por los parlamentos de Bruselas y Londres, en donde el premier británico cuenta con la falta de apoyo del Partido Unionista Norirlandés, que tiene 10 diputados decisivos para ratificar el texto en la Cámara de los Comunes. Sin la luz verde del Parlamento, Johnson está obligado por ley a pedir una nueva prórroga para el Brexit antes del 31 de octubre, fecha límite para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El próximo sábado se llevará a cabo la decisiva votación. ¿Qué contempla el nuevo acuerdo? En esencia se mantienen los mismos detalles alcanzados anteriormente sobre los derechos de los ciudadanos, así como un periodo de transición de 14 meses hasta finales de 2020, que puede ampliarse en 1 o 2 años para el proceso ordenado de salida. La novedad del nuevo documento radica en que Irlanda del Norte cumplirá con ciertas normas de mercado único europeo, pero seguirá formando parte del territorio aduanero del Reino Unido, con lo que los controles aduaneros se realizarán en Gran Bretaña y de esta manera se evita una frontera física en la República de Irlanda para respetar los acuerdos que pusieron fin al conflicto entre ambas Irlandas. Es noticia esta imagen que muestra la huella de los desmanes en la ciudad de Barcelona luego de la tercera jornada consecutiva de protestas por la sentencia del Tribunal Supremo de Madrid a 9 líderes independentistas. Las manifestaciones terminaron otra vez en actos vandálicos y episodios de violencia. Las autoridades catalanas, a las que el gobierno español ha exigido condenar el uso de la violencia, atribuyeron los desmanes al grupo de infiltrados. Esto es lo que han dejado las cenizas: motocicletas y autos quemados, árboles, fachadas y avisos chamuscados. Muy insegura, muy enfadada y muy decepcionada. Lo encuentro una cosa totalmente gratuita. Trabajadores de limpieza remueven los destrozos que quedaron esparcidos en las calles como muestra del caos en Barcelona en las últimas 3 noches. Esto es un subproducto violento, incontrolado, o vaya usted a saber controlado por quién, pero no nos representan a nadie, ni a la mayoría de los catalanes, piensen como piensen, constitucionalistas o independentistas. Las autoridades catalanas atribuyeron los disturbios a grupos de infiltrados durante las manifestaciones en respaldo a los líderes separatistas condenados a prisión por la justicia española. Hoy las calles continúan siendo escenario de manifestaciones.
Al mediodía, unos 25.000 estudiantes ocuparon una céntrica avenida. Algunos arrojaron botellas y huevos contra la policía. Este hombre causó una pelea al pedirles manifestarse pacíficamente. Y mientras la polarización está al rojo vivo, este otro hombre se atrevió a marchar en medio de independentistas con la bandera española a favor de la unidad del país. Las movilizaciones tendrán su punto más álgido este viernes, cuando confluyan en Barcelona 5 grandes marchas procedentes de múltiples ciudades catalanas, coincidiendo además con una masiva concentración y una huelga general. Es noticia la reunión de alto nivel en Ciudad de México a esta hora entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el líder del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Antes del encuentro se dieron honores de Estado al líder del régimen cubano. Se espera que dialoguen sobre la cooperación para el desarrollo y la relación bilateral. Entre los temas de la agenda también están la salud, la educación y el deporte. En la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador había asegurado hoy en la mañana que va a expresar su respeto a las decisiones de Díaz-Canel frente a la problemática internacional. En noticia, el embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, que respondió al ultimátum del gobierno de Iván Duque para que el régimen entregue en extradición a los jefes de la guerrilla del ELN que están en la isla. El diplomático dijo que Cuba quiere preservar las relaciones con Colombia y que pronto van a dar a conocer una respuesta a esa solicitud. La solicitud está siendo atendida debidamente y se le dará respuesta en su momento adecuado. La diplomacia cubana es una diplomacia serena, silenciosa y de negociación. Es noticia la violencia en el cierre de las campañas electorales en Bolivia. La tensión marcó anoche varios actos de propaganda de los postulados a la presidencia. Restan 3 días para los comicios y los distintos actores políticos gastan sus últimos cartuchos para lograr acumular la preferencia popular. El presidente y cuestionado candidato a la reelección, Evo Morales, auguró en su discurso de cierre una paliza en las urnas, mientras que su principal rival, Carlos Mesa, sigue apelando a un mensaje de unidad, de defensa de la democracia y de la alternabilidad en el poder. Debemos sentirnos orgullosos de nuestro proceso de cambio. Debemos sentirnos orgullosos de lo que transformamos Bolivia. Debemos sentirnos orgullosos porque Bolivia ahora es el primer país que crece económicamente en toda Sudamérica. Algo histórico, algo inédito. Aquí estamos para defender la democracia. Aquí estamos para construir democracia. Y para hacerlo, aquí estamos a cara descubierta, a pecho descubierto, para ganar las elecciones del 20 de octubre. Nos acompaña Amílcar Barral, diputado por el Partido Unidad Nacional de Bolivia. Diputado, buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto siempre estar con ustedes, Carlos. Muchas gracias. El gusto es para nosotros. Hemos visto las imágenes de lo que ha sido el cierre de campaña. Recordamos también lo que ocurrió el sábado pasado en Potosí, donde también en medio de un reclamo popular se dan estas situaciones de rechazo, en particular a quienes representan la opción del continuismo, a quienes representan a Evo Morales. Y le pregunto ya, ¿es el escenario que vamos a ver el domingo cuando se esté disputando la presidencia del país, esa polarización tan marcada? Yo creo que estas elecciones son sui generis en nuestro país. Estamos yendo a un evento donde tenemos candidatos impuestos, candidatos ilegales, como lo que son Evo Morales y Álvaro García Linera. Hace 2 años ya la gente ha estado, después de que se fue a un referéndum negando su repostulación, se ha estado defendiendo ese voto. Pero lamentablemente en este último tiempo el movimiento del socialismo, el partido de gobierno, ha estado haciendo uso y abuso de los bienes del Estado para llevar adelante una campaña electoral furibunda en contra de los candidatos de oposición. Nosotros, a la cabeza de Samuel Doria Medina, hemos decidido apoyar al que esté mejor ubicado en las encuestas, por eso nos bajamos de la elección y es que estamos apoyando a Carlos Mesa. Lo que usted decía, lamentablemente el gobierno está llevando a una provocación y a una confrontación entre bolivianos. El otro día pasó en la ciudad de Potosí, donde se tenía una movilización en todo el departamento con paros y huelgas, y se les ocurre hacer un cierre de campaña con
grupos electrónicos, con funcionarios públicos, una manera de provocación tal de que los potosinos tuvieron que reaccionar y de tiempo se lo ha visto a Evo Morales escapando en motocicletas y en un helicóptero rumbo a Tarija, donde también ha sido rechazado. Ayer ha habido cierta confrontación en Santa Cruz, en la ciudad del Alto. Estamos yendo a unas elecciones muy, muy complicadas y entendemos que de acuerdo a lo que se ha estado viendo en este último tiempo en encuestas y demás, se puede llegar a una segunda vuelta y si los votos de algunos funcionarios de oposición van a Carlos Mesa, se le puede ganar en primera vuelta, pero vamos con una desconfianza tal, tomando en cuenta que el Tribunal Supremo Electoral está entregado al movimiento al socialismo, es parte del movimiento al socialismo y no vaya a ser que tengamos un fraude el día domingo y el lunes, Dios no quiera, tener algún tipo de reacción de la gente para defender su voto, ¿no? ¿Cree usted que esta acción del ecosistema electoral, es decir, quienes dirigen el ente comicial allí en Bolivia, pueda callar, pueda frenar, pueda quitar o robar una voz popular que diga no más Evo? ¿Usted cree que eso es posible? Yo creo que sí, porque hemos visto a tal la sinvergüenzura del Tribunal Electoral en nuestro país, de que primero han violado la Constitución, segundo, no han hecho cumplir leyes. Por ejemplo, en la Constitución dice que cualquier candidato tiene que renunciar 3 meses antes cuando es funcionario público. Un tribunal constitucional habilitó a Evo Morales y por eso sigue entregando obras como si fueran de su bolsillo, en campaña electoral y demás. Y el Tribunal Supremo Electoral, por más denuncias que hemos presentado, nunca ha aceptado esas denuncias y lamentablemente estamos siendo, como se dice en términos futbolísticos, con el árbitro en contra, lamentablemente, y que hay mucha desconfianza con lo que pueda pasar el domingo. Lo que yo auguro es de que haya una fiesta democrática y que gane el que esté mejor. Pero, como le digo, hay desconfianza en el Tribunal Electoral, hay desconfianza en lo que está haciendo el gobierno y ojalá que no aparezcan con sorpresitas como un fraude electoral y eso yo creo que la población no lo va a aceptar, ¿no? El 21 de febrero del 2016 se dio el referendo al que usted hacía referencia cuando iniciaba su intervención, el que le dijo no a la reelección de Evo Morales y que finalmente no se cumplió. Pero volviendo al papel importante, trascendental de las autoridades electorales, ellos dijeron, ganó el movimiento que estaba en contra de Evo Morales. ¿Por qué no pasaría este domingo si es que se da? Como le digo, a ver, lo del 21 de febrero del 2016, inmediatamente, casi después de haber sido electo el presidente Morales con el 64%, ellos pensaron que aprovechando ese ambiente del 64%, lanzar un referéndum para una nueva reelección les iba a salir bien, pero no fue así. Ganó el no y sabemos que ha sido con mucho más porcentaje de lo que ellos han declarado, el Tribunal Electoral que ha administrado ese referéndum. Siendo ellos los que administraron ese referéndum donde ha ganado el no, que Evo Morales y Álvaro García Linera ya no podían ser candidatos, ellos deberían haberlo hecho cumplir. Pero como tenemos lamentablemente un Evo Morales empoderado, tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ahí manejaron a un Tribunal Constitucional de 6 personas y ellos decidieron que es un derecho humano que Evo Morales sea candidato, o sea, echando a la borda todo lo que ha sido un referéndum para la Constitución donde ganó el no. Con todo eso se cambió el Tribunal Constitucional. Imagínense cómo les pagaron la facturita la mayoría de los magistrados que decidieron que vaya a las elecciones de Evo Morales. Todos son ahora embajadores, ocupan cargos muy importantes en el Estado boliviano, o sea, entregados directamente al movimiento del socialismo. El que está actual, el Tribunal Constitucional actual, es peor que el anterior, por poco, y le digo, no hacen publicidad de frente para Evo Morales. O sea, los bolivianos, lamentablemente, es un mensaje internacional mediante su medio de comunicación, estamos totalmente desprotegidos, nadie nos está resguardando. En algún momento teníamos
la esperanza de Almagro, de la OEA, para que pueda hacer respetar todo esto. Pero imagínese, Almagro ha llegado incluso a la apertura de campaña de Evo Morales y en el Chapare, en el lugar donde más se produce la droga en nuestro país. Entonces, como le digo, estamos siendo huérfanos, pero creo que el alma y el ímpetu de los bolivianos va a hacer que este domingo se pueda dar una sorpresa en las elecciones que vienen presidenciales, ¿no? ¿Cuál sería el movimiento apropiado a su juicio si en un escenario al que nos adelantamos se va a una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Evo Morales? ¿Cuál sería ese acompañamiento? ¿Cerrarían filas todos los movimientos que se oponen a Morales para acompañar, para respaldar y para impulsar a Mesa? Mire, si hay una segunda vuelta, yo estoy seguro que Carlos Mesa gana y de lejos, porque todos la gente que lamentablemente, toda la gente que en este momento ha estado trabajando para que Evo Morales gane en una primera vuelta, resulta de que no les está yendo bien en las encuestas. Por tal motivo, entendemos nosotros de que en una eventual segunda vuelta, Carlos Mesa estaría ganando con comodidad porque todos los votos de la oposición, por así decirlo, estarían yendo en favor de ese partido. Pero lamentablemente ya anunciaron que los del Movimiento al Socialismo que ellos llevarían adelante incluso un movimiento armado para hacer inestable un gobierno. Está complicado. Yo tengo todavía muchas dudas de lo que puede hacer el Tribunal Electoral el día domingo cuando quieran hacer otros números y no respetar los números reales, ¿no? Bueno, habrá que esperar a lo que suceda el domingo. Diputado por el partido Unidad Nacional de Bolivia, muchísimas gracias por habernos acompañado, Amílcar Barral, por habernos dado esta radiografía de lo que sucede en Bolivia a 3 días de esta elección. Seguramente nos vamos a comunicar de nuevo más adelante para ese análisis posterior a lo que ocurre en las urnas. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, a sus órdenes, y creo que y pedirles de corazón que ustedes sean la voz de los bolivianos y que no se monte un fraude en nuestro país y que el que tenga que ganar lo gane limpiamente, porque si seguimos así tenemos un camino y bien corto a lo que está pasando en Venezuela en este momento. Esta ventana siempre dispuesta para la defensa de la democracia. Muchísimas gracias. Hacemos la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, van a aparecer en pantalla, @NTN24, @NTN24B y mi cuenta personal, @Carlos A. Figueroa. Con gusto leo sus comentarios. Al regreso vamos a hablar de esa presión de Estados Unidos que surtió efecto. Se reunió el vicepresidente Mike Pence con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan. La conclusión, el cese del fuego contra los kurdos. Ya venimos con esta información, más de lo que ocurre en Estados Unidos. Los dejo con las imágenes en directo desde Cataluña. En Barcelona siguen las protestas, sigue la violencia, el reclamo de los separatistas a propósito de la decisión del Tribunal Supremo de Madrid de haber condenado a líderes secesionistas. Ya venimos. Gracias por seguir con nosotros. La eficacia de la presión de Estados Unidos. Turquía va a suspender su ofensiva en el norte de Siria durante 5 días y una vez se materialice la retirada de las fuerzas kurdas a las que están combatiendo, al menos en 30 kilómetros desde la frontera, el alto al fuego va a ser permanente. Esto lo ha anunciado el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, luego de su reunión con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan. El vicepresidente de Estados Unidos anunció que se detendrá la ofensiva para que los kurdos puedan moverse. Esta tarde, Donald Trump también habló sobre el tema, calificó como un éxito la reunión de sus funcionarios con Erdogan en Ankara. Estoy feliz de reportar un tremendo éxito con relación a Turquía. Yo quiero agradecer al presidente, a mi amigo el presidente Erdogan, también al vicepresidente Mike Pence y al secretario de Estado Mike Pompeo. Han hecho un gran trabajo. Esto es un resultado increíble. Esto es un resultado que, a pesar de todo lo que ocurrió, es algo que nosotros estuvimos haciendo durante los últimos años y ha costado millones de vidas a lo largo de la región, pero nosotros simplemente hicimos el trabajo desde el principio.
principio. Y hay mucha gente que está diciendo, wow, esto es más grande de lo que pensamos. Y cuando ellos empezaron a disparar, nosotros sabíamos desde el principio de que Estados Unidos iba a intervenir y al final ellos iban a hacer lo correcto. Vamos a estar retirando las sanciones muy rápido, claramente. Pero esto es un resultado increíble, es algo que nosotros estuvimos intentando hacer desde hace 10 años y otras administraciones también lo intentaron, pero nosotros lo hicimos. La ayuda monetaria a Ucrania no debió retenerse por ninguna razón. Esto asegura el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland. El diplomático testifica hoy ante comités que conducen la investigación del juicio político contra el presidente Donald Trump. El embajador es el encargado de conectar al abogado personal del mandatario con los asesores del líder ucraniano. Esto con la intención de presionar a Kiev para que abriera una investigación contra los Biden. Todo ocurre mientras el jefe del gabinete interino de la Casa Blanca asegura que frenaron la ayuda monetaria a Ucrania por 3 motivos. Uno de ellos, una investigación en curso del Departamento de Justicia. Emiliana Molina, desde la capital de los Estados Unidos, nos reporta. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Gordon Sondland dijo al menos 3 cosas importantes en este testimonio a puerta cerrada con legisladores. Primero, que él también estaba decepcionado cuando se enteró que el mandatario estadounidense Donald Trump quería que Rudy Giuliani, su abogado personal, trabajara con ellos para desempeñar estas labores con Ucrania. Segundo, también se enteró que Giuliani fue quien pidió que se investigara Burisma. Y más tarde, Sondland asegura que fue que él se enteró que la finalidad de investigar a Burisma era para llegar a una investigación supuestamente a los Bidens, y asegura que no se percató de esto sino hasta mucho más tarde. Y por último, Sondland también dice que no se enteró de la llamada entre el presidente ucraniano y Donald Trump del 25 de julio, sino hasta mucho después. Por otro lado, esta mañana Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, se pronunció sobre la reunión que sostuvo el día de ayer con el mandatario estadounidense Donald Trump, donde tocaron varios temas, entre estos la situación actual entre Siria, Turquía y los kurdos. También tocaron la situación de una reciente resolución que se aprobó en la Cámara de Representantes, donde condenan las acciones del Ejecutivo de retirar a las tropas de Estados Unidos de la región. Y por último hablaron también del juicio político, y Nancy Pelosi dice que todas las investigaciones llevan a Vladimir Putin. De los 354 votos en la Cámara desaprobando sus acciones en Siria A y B, mis preocupaciones sobre todos los caminos llevando a Putin. Y si el presidente dice que en su campaña dijo que iba a llevar a las tropas a casa, entonces ¿es casa Arabia Saudita? Estaba involucrado con el proceso en el que el dinero fue retenido temporalmente. 3 temas para eso: la corrupción en el país, si otros países estaban participando en apoyo a Ucrania y si estaban cooperando en una investigación en desarrollo con el Departamento de Justicia. Nosotros hacemos esto todo el tiempo con política exterior. Estamos reteniendo dinero al mismo tiempo para los países del Triángulo Norte. El presidente habló de investigar a los Biden. ¿Usted está diciendo que el dinero que fue retenido no tenía nada que ver con los Biden? Sí, el dinero no tenía absolutamente nada que ver con los Biden. Mientras tanto, los republicanos están en desacuerdo con las investigaciones de este juicio político y de hecho estuvieron acompañados el día de hoy de la mano de manifestantes a favor del mandatario estadounidense Donald Trump, que piden a los demócratas que frenen estas investigaciones que son injustas y que supuestamente intentan destituir al presidente que fue electo por los americanos. Nancy Pelosi está tratando de hacer un juicio político al presidente de los Estados Unidos. Aquí en Miami, la capital del exilio cubano, esta visita ha sido vista de manera diferente, y es que cabe destacar que a Cuba se le acusa desde Estados Unidos y desde diversos organismos como ser la que directamente está fomentando la desestabilización en América Latina, apoyando entre otras al régimen de Nicolás Maduro. El rey de España es el jefe de Estado. El presidente del gobierno es el jefe de gobierno. Y la visita del jefe de Estado de la monarquía democrática española a la dictadura más antigua y criminal de las Américas, que es Cuba, es una señal de desprecio absoluto por los propios principios que ilustran a España, a su constitución, a su democracia, que son los principios y valores de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos,
el rey de España está poniendo una mancha muy seria en lo que es la credibilidad de su persona, de la corona española y del Estado español, con esta visita a la dictadura castrista de Cuba, que en este momento lidera y manipula las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, donde bajo el título de castrochavismo se cometen desde hace aproximadamente 20 años la lista de crímenes que se han cometido desde hace 60 años en Cuba. O sea, esto es deplorable y yo creo que el rey está todavía a tiempo de evitar ese vergonzoso viaje que solamente va a dejar manchas de infamia e inoportunidad a su gestión. Es importante recordar que los empresarios españoles tienen muchos activos en Cuba y esta pudiera ser una de las razones por las cuales los reyes estén tratando de fortalecer los lazos con el régimen de los Castro, en ese momento encabezados por Díaz-Canel. Sin embargo, esto pudiera tener repercusiones para la imagen de la corona tanto en América Latina como en los Estados Unidos. Está en la parte baja de la rueda porque el empresariado español siempre ha sido señalado por su celestinaje a la dictadura castrista, con una serie de inversiones hechas inclusive en propiedad confiscada y robada por la dictadura castrista de Cuba. Bueno, ya hay tantas personas que han ido a Cuba, que han visitado Cuba. El presidente de los Estados Unidos estuvo en Cuba ya. El mundo está cambiando mucho. Yo llevo aquí 54 años. No necesariamente veo que sea muy bueno tener relaciones con un país comunista como Cuba, pero es que el mundo está cambiando y ha cambiado tanto que yo creo que las personas han suavizado un poquito la posición tan estricta que tenían antes con los países comunistas. Llevo 60 años en este país, y no estoy de acuerdo nada de lo que pasa en Cuba, mientras exista el régimen comunista que tenemos hoy en día ahí. Así que no estoy de acuerdo que los reyes de España vayan. Y mi hijo fue nombrado por el rey de España, Juan Carlos, cuando nació en el año 69, mi hijo varón. Así que mire si yo quiero España. Acabo de ir a España hace poco. Así que no estoy de acuerdo en lo absoluto. Aunque aún no se conocen detalles de la agenda de los reyes españoles en Cuba, se sabe que estarían viajando entre el 10 y el 16 de noviembre, justo después de las elecciones generales en España y también para conmemorar los 500 años desde la fundación de La Habana. La información desde Miami, Paola Serna. Continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted, Paola. Vamos a continuar con más de la tarde. Luego de esta pausa, al volver, vamos a hablar de Venezuela, donde familiares exigen la excarcelación de todos los llamados presos políticos y que sea, además, una liberación completa, que no avancen esos procesos penales simplemente por expresarse en contra de lo que consideran un régimen dictatorial. Venimos con esto y más. Gracias por continuar con nosotros. Hoy, mientras se conocía en Nueva York el acceso del régimen de Venezuela a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el fiscal madurista Tarek William Saab anunciaba la excarcelación de 24 personas que fueron detenidas entre el 2014 y el 2017. Excarcelación. No fueron liberados, tienen medidas cautelares, continúa un proceso penal en su contra, siguen siendo presos políticos por parte de un régimen que no respeta siquiera a quienes están tras las rejas sus derechos humanos. Los familiares exigen que todos sean dejados en completa libertad y califican esta medida como un show político. Oliver Fernández tiene el reporte. Jonathan Medina, Jorman Ortiz, Ever Ramírez, Elías Rodríguez y Pedro Jaimes son algunos de los excarcelados. Este último estuvo más de un año tras las rejas solo por publicar la ruta del avión presidencial en su cuenta en Twitter. Para ellos, la lucha sigue, nadie se rinde. Aquí nadie se cansa, todos vamos adelante, hay una ruta clara establecida por el presidente. Para los familiares de los 460 presos políticos, todos deben ser excarcelados. De lo contrario, seguirán siendo utilizados como rehenes. Todo esto se ha tornado en un show, en un evento político para beneficiar a un grupo. Pero ¿dónde está nuestra representación política? Es la pregunta que yo me hago. O sea, son 460 presos políticos, tienen que liberarlos a todos. Los familiares de los presos políticos respondieron a la Organización de Naciones Unidas al conocer que Venezuela fue electa miembro del Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo un gobierno que tortura puede ser parte de una comisión de derechos humanos?
Eso es inaudito, señores. Eso es tener caradurismo. Eso es algo que a nosotros nos ofende. Además, relataron cómo son torturados los presos políticos en las distintas cárceles del país. Lo amarraron, lo golpearon, le colocaron una media podrida en la boca y Vandria se estaba asfixiando. De no ser por otros de sus compañeros que estaban en la celda de castigo, Vandria en este momento estaría muerto porque Vandria se estaba asfixiando. Le pusieron un rifle en la garganta, lo golpeaban, lo desnudaron, lo guindaron de los pies, lo asfixiaban con gases lacrimógenos, le pusieron electricidad, le dislocaron un brazo. Los familiares de los presos políticos están unidos y señalan que serán la voz de quienes aún están en el anonimato, sufriendo la tortura. Nosotros queremos ser la voz de los presos políticos que nadie sabe que existen. Familiares de los presos políticos exigen la liberación total de los presos de conciencia. Denuncian al régimen de Nicolás Maduro de utilizar a estas personas como fichas para el chantaje. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. A esta hora nos acompaña Humberto Prado, comisionado presidencial para la defensa de los derechos humanos y atención a la víctima, designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, representante del gobierno interino de Juan Guaidó. Humberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Saludos a todos ustedes. En cada reporte escuchamos el dolor de una madre que perdió a su hijo, el llanto de una persona que vio truncado su futuro, la denuncia desesperada de quienes tienen a sus seres queridos en las llamadas celdas de castigo del régimen de Nicolás Maduro. Ese llamado a la sensatez, el llanto de un niño que perdió en el Táchira la vista por la insensatez de un funcionario que le disparó directamente a la cara. Todo esto es la carta de presentación de un régimen que hoy tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Yo le pregunto, Humberto, ¿por qué lo logró? Bueno, primero yo quisiera, como lo he mantenido desde tempranas horas, desde que se conoció la decisión de la Asamblea en incluir a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, primero que Venezuela, o sea, el régimen no reúne los estándares internacionales para estar sentado en esa mesa. Segundo, yo creo que ha sido público, notorio y comunicacional que Venezuela ha violado los derechos humanos, y eso yo quiero decirlo, no es que yo esté expresando esto de una manera tremendista, es que ha sido notorio, público y comunicacional que la alta comisionada de Naciones Unidas primero presentó un informe en el mes de marzo, después un informe en el mes de julio y después el último otro informe en el mes de septiembre. Ahí relata precisamente ella todas las violaciones de derechos humanos que han recogido sus técnicos en las visitas que han realizado a nuestro país, y que simplemente eso viene siendo como la posición del Sistema Universal de los Derechos Humanos, de la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas. Pero también hay otro que tiene que ver con los diferentes informes que han sacado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que viene siendo el Sistema Interamericano para los Derechos Humanos, donde Venezuela precisamente sale, primero, dentro del capítulo 4. Segundo, el régimen en todo momento se ha determinado las violaciones no solamente a personas en cuanto a desapariciones, en cuanto a torturas, en cuanto a los tratos crueles, degradantes, inhumanos, en cuanto a lo que es las violaciones de la libertad de expresión, de la libertad de información, de encarcelamiento a militares, a civiles procesados por tribunales militares. Además de ello, todo lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales que aparecen uno a uno expresados en estos informes que dije anteriormente. Y esto viene siendo como la carta de referencia para ver si él podía optar a esta silla en la figura del Consejo de Derechos Humanos de
de la ONU. Pero dentro de todo esto, incluso en la introducción que usted hizo en el programa, habló las víctimas, que yo creo que esas son la mejor referencia que puede tener para decir si un país puede estar en un espacio donde precisamente se discuten los países del mundo que violan derechos humanos y hasta que se pueden reconocer cuando por lo menos te están dando pasos importantes. Pero yo diría simplemente de que todo no está perdido. Lo que pasa es que da vergüenza y es inmoral que un régimen como el que nosotros tenemos, que incluso ha sido objeto de infinidades de señalamientos en el mundo entero de violador de derechos humanos, haya alcanzado esta posición en Naciones Unidas. Pero yo sí quiero decir, Carlos, que primero eso no exime en ningún momento al régimen de que va a ser investigado por la misión que se va a conformar conforme lo dice el informe, la resolución del Consejo de Derechos Humanos. Segundo, los mecanismos que van a entrar de las diferentes relatorías y además de ellos los diferentes de representantes de la alta comisionada para que sigan sus diferentes investigaciones. Ahora, sí pega duro y es frustrante esto que acaba de hacer los países que conforman la Asamblea General de Naciones Unidas, porque eso es una bofetada a todas las víctimas y a todas las personas que trabajan derechos humanos. Yo creo que esto simplemente es una ofrenda que lamentablemente no nos puede dar a nosotros como quebrarnos, en ningún momento ponernos de rodillas, sino simplemente de que así son los derechos humanos, lamentablemente, que deberá ser una vergüenza totalmente y que estoy seguro que va a ser de mucha Sí. crítica este tipo de decisiones que se dio en Naciones Unidas. Humberto, ¿usted cree que no se ha dicho lo suficientemente alto, lo suficientemente fuerte o de forma contundente al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Puede partir de allí esta posición que han tomado 105 países, sacando quizás a los aliados, digamos, naturales del régimen de Maduro, pero aquellos que pueden aún en este momento, aún con todo lo que se ha dicho, aún con que fuera la alta comisionada para los derechos humanos la que presentara el informe, sigan desconociendo o ignorando, no de forma voluntaria, lo que sucede en Venezuela? Mire, los derechos humanos simplemente entre lo que tiene que ver en los diferentes sistemas, tanto en el universal como en el sistema interamericano, es un pacto como de caballeros donde los estados se tienen que comprometer a respetar a los derechos humanos como tal a las personas. Y nosotros tenemos un régimen que se ha burlado del sistema. Mire, nosotros podemos hablar no solamente del informe de la alta comisionada que acaban de rendir, sino que pudiéramos hablar de que Venezuela denunció la Convención Americana para salirse de la competencia de la Corte, denunció la Carta de la Organización de Estados Americanos para salirse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y sin embargo, con la administración del presidente Guaidó a través de su embajador Tarre, inmediatamente retiró la denuncia y volvemos a estar dentro del sistema interamericano de los derechos humanos. Ese es el trabajo que hay que hacer continuo y sostenidamente, y que yo simplemente llamaría a todas las víctimas, a que, mire, no los vamos a dejar solos. Nosotros vamos a estar al lado de ellos y vamos a estar al lado de ellos solicitando justicia, buscando la justicia que estamos seguros que la vamos a alcanzar. Los derechos humanos son una película, no son una fotografía. Y lo que hay es que tener es constancia precisamente en lo que es la documentación, en lo que es la presentación de diferentes casos, porque tarde o temprano va a haber justicia. Va a haber justicia, no se trata de venganza, se trata de hacer justicia con las víctimas y que precisamente encuentren la luz ante la oscuridad que se presentan en ciertas circunstancias. Lo que hicieron en Naciones Unidas
yo creo que lo que nos tiene es que simplemente fortalecer. Y eso simplemente le hablo a las víctimas. Los demás no me interesan las víctimas, sinceramente, Carlos. Y a ellos me dirijo simplemente para que tengan fuerza, para que tengan voluntad, para que trabajemos juntos, para que sigamos en la documentación de casos, porque esa es la única forma de que en cualquier momento se alcance justicia. Lo que es esa misión internacional para investigar los hechos de torturas, de desapariciones, de malos tratos en nuestro país, eso está en una resolución del propio Consejo de Derechos Humanos y que tiene que entrar y que en los actuales momentos se encuentran en la selección de esos expertos para que precisamente hagan las diferentes investigaciones y la presenten ante el Consejo. Y como le dije anteriormente, esa investigación no exime en ningún momento a que el régimen sea investigado como lo establecen las resoluciones que emitió el propio Consejo de Derechos Humanos como tal. Precisamente porque esos crímenes no prescriben, una justicia que ha tardado, una justicia que esperan muchos con tanto anhelo y que ojalá llegue pronto. Humberto Prado, comisionado presidencial para la defensa de los derechos humanos y la atención a las víctimas, gracias por haber estado con nosotros. Buena tarde. Buenas tardes, Carlos, y un saludo a todas las víctimas y a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Y seguimos hablando de Venezuela, donde se impulsa una campaña para combatir la xenofobia que viven los ciudadanos que ahora mismo están en el exterior. Cerca de 5 millones de ciudadanos han huido del país debido a la situación política, social, a la crisis. Muchos de ellos han sido víctimas de actos discriminatorios. Por esta razón, la Asamblea Nacional inició esta semana un proyecto comunicacional que busca destacar la contribución de los migrantes a los países a los que han llegado. El diputado Carlos Valero, uno de los promotores, ha explicado que la campaña consiste en difundir historias de sus connacionales que se han radicado en diferentes países del mundo y ese aporte que hacen en distintas áreas de la sociedad. En nuestro estudio en Caracas está Manuel Teixeira, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, diputado ante la Asamblea Nacional de Venezuela. Bienvenido, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos, por esta oportunidad y un saludo a todo el pueblo hermano de Colombia y al que nos escucha. En toda América Latina lo están escuchando. Quiero comenzar por hablar de esta campaña que se hace desde Venezuela, que tiene eco en estos países de Latinoamérica, del continente e incluso llega a trascender hasta Europa, a donde han llegado estos venezolanos que de forma no voluntaria han tenido que salir buscando un futuro mejor frente a la crisis en Venezuela. ¿De qué se trata? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Es un mensaje muy importante que es desde nuestra organización, el partido Un Nuevo Tiempo, y el diputado Carlos Valero, estamos impulsando la campaña que se llama Orgullo Venezolano. Bueno, porque como ustedes bien saben, a través de esta diáspora obligada que está sufriendo nuestro pueblo por una crisis multifactorial económica, bueno, hay un desplazamiento muy importante. Tenemos números más o menos entre 1.600.000 ya radicados en Colombia, 350.000 en Ecuador, tenemos 900.000 paisanos compatriotas en el Perú y así, bueno, 170 en Argentina, 670.000. Entonces hay un desplazamiento muy importante. Entonces, lamentablemente ha habido unos brotes de xenofobia y aporofobia en este desplazamiento de venezolanos. Y bueno, la verdad, por ejemplo, hay casos como en Chile, donde la emigración venezolana fue valorada positivamente, porque bueno, un número importante de médicos venezolanos se radicó sobre todo en el área de Antofagasta y bueno, fueron muy bien recibidos, con mucho cariño por sus conocimientos y no fueron maltratados. Igualmente muchos venezolanos ingenieros, médicos, profesores, en diferentes profesiones han ido a hacer vida a todos estos países, pues llevando su conocimiento y su mejor voluntad. Entonces eso no se puede ver empañado, bueno, por evidentemente algunas molestias que pueda producir en algunas municipalidades con alta rotación de venezolanos o la actuación individual de algún venezolano no pueden empañar
lo bonito, lo grande que ha aportado los venezolanos a algunas de nuestras regiones. Y siempre resaltar que Venezuela le dio lo mejor de sí a muchos, a quienes vinieron a nuestro país, y está enviando inclusive, en muchos casos, talento bueno de lo mejor que tenemos en Venezuela. Y por eso esta campaña, porque básicamente estos son brotes que responden no a políticas oficiales de los gobiernos, sino inclusive a partidos políticos o a sectores políticos que utilizan el tema venezolano como una herramienta política sin considerar los derechos humanos y el aporte que están haciendo estos venezolanos. ¿Cómo llegan estas historias, digamos, historias de éxito, de aporte, de esa consecución de los objetivos que se plantearon quienes salieron y pudieron llegar a materializarlos? Hay muchos que no, hay muchos profesionales que no han podido destacarse en sus áreas, pero este sinnúmero de personas que lo han logrado, ¿cómo da a conocer ese orgullo venezolano para que todos lo podamos sentir y replicar además? Bueno, fíjate, en un número de aproximadamente 5 millones de venezolanos, puedes imaginar cuántas historias positivas y negativas existen. Nosotros queremos resaltar las positivas que entendemos hay muchas, por supuesto. Hay muchos compatriotas pasando mucha necesidad, mucho trabajo, no ha sido fácil. A veces los países amigos quieren albergarlos a todos, pero llega un momento, bueno, que les genera alguna situación. Pero básicamente hay muchos comunicándose con nosotros a través de la Comisión de Política Exterior, en la Comisión de Migración, de Asuntos Consulares y Migratorios. Y bueno, hemos querido, en vez de quedarnos con las manos cerradas, y que no está en nuestra jurisdicción ni en nuestra soberanía lo que sucede en otros países, más allá del acompañamiento que hacemos y cuando nos comunicamos con parlamentarios amigos en la región, es estimular una campaña que creemos que es necesaria. Bueno, porque el venezolano al final es así, es una persona amiga, cordial, y muchos fueron formados en nuestras tierras y bueno, hoy están haciendo vida en otros países contribuyendo. O sea que esas campañas de xenofobia que se tratan de utilizar contra los venezolanos, nosotros tenemos que aplacarla con igual mensajes positivos, con información y bueno, trabajando duramente para que esos compatriotas puedan regresar a Venezuela, esa Venezuela que todos conocimos, que ustedes conocieron, una Venezuela maravillosa, de gente buena, con muchas posibilidades, y para eso trabajamos todos los días. Diputado Teixeira, hay una forma, y esa es a la que quiero que vayamos, de mostrar esas historias, cómo lo están haciendo de forma práctica. Quiero decir, ¿dónde las encuentro? Bueno, básicamente esta campaña arranca este fin de semana. Nosotros ya hemos recolectado unos testimonios a través, por ejemplo, de nuestros representantes de las organizaciones políticas que hacen vida en los diferentes países. Estos venezolanos se están comunicando porque más o menos están censados, se le envía a estos representantes y estos representantes nos las hacen llegar y nosotros estamos haciendo videos de recopilación. Pronto los empezaremos a poner en las redes con sustanciado, porque la idea es empezar una campaña de información para decirle a todos estos venezolanos que están haciendo. Hay gente que llegó, por ejemplo, como violinista y hoy tiene 2, 3 cadenas de comida, gente que le ha ido bien, gente que ha prosperado porque va con la mejor intención. Entonces estamos en este momento procesando todos estos videos que ya hemos empezado a pedir hace un tiempo y bueno, estamos pronto en todas las redes, se va a empezar una campaña que se llama Orgullo Venezolano, que ya tenemos el primer video, está en las redes del diputado Valero, entiendo, y crearemos toda una campaña comunicacional para que estos venezolanos se sumen y todos los venezolanos que están esparcidos en el mundo puedan replicar ese mensaje tan bonito, porque nosotros estamos muy orgullosos de ser venezolanos. Sin duda, eso es un sentimiento que nos inunda a todos los venezolanos que hemos tenido que salir del país, que hemos salido por esta situación política, institucional, económica, incluso social. Orgullo venezolano en las redes sociales, esta es la etiqueta, el numeral Orgullo Venezolano. A partir del fin de semana se van a comenzar a conocer esas historias. Si usted tiene una, lo puede hacer, ¿no es así? ¿La puede subir con esa etiqueta entonces? Así es, perfectamente, y nosotros estaremos muy atentos de empezar a recopilar para hacer videos, para ser procesados y divulgados, porque los venezolanos, somos venezolanos más allá de que nos quieran eliminar nuestros derechos y nuestro derecho a votar, por ejemplo, en el exterior, o nos quieran disminuir. Nosotros somos venezolanos en cualquier parte del mundo y estamos muy orgullosos de serlo. Y no lo dejaremos de ser nunca. #, o mejor dicho, hashtag
Orgullo Venezolano. Subiendo su video, Manuel Teixeira, dirigente de Un Nuevo Tiempo, diputado a la Asamblea Nacional, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad y bueno, a todos nuestros compatriotas, seguimos trabajando para que puedan retornar y tengamos esa Venezuela que le abrió los vasos a todos los países del mundo, en una Venezuela de prosperidad, cariño, pero mientras estemos allá, somos orgullo venezolano. Un país que se forjó a propósito de la inmigración. Gracias, diputado. Hacemos una nueva pausa en la tarde. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Allí van a poder encontrar todo el contenido multimedia de nuestra planta, entrevistas, reportajes, la señal en vivo. Recuerde conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. Continuamos con más de la tarde. Aumenta la preocupación en Nicaragua. Al menos 12 espacios informativos han cerrado desde el comienzo de la crisis sociopolítica en el país. Organizaciones que defienden la libertad de prensa aseguran que las agresiones a periodistas y a los medios no han cesado. Este es un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. Guillermo Medrano es representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización no gubernamental que trabaja en la defensa de la libertad de prensa. Medrano aseguró a La Voz de América que le preocupa el cierre de al menos 12 espacios informativos en 17 meses de crisis política. Se han venido apagando voces, donde han desaparecido programas de opinión, donde han desaparecido programas de noticiero y algunos medios de comunicación, principalmente medios de comunicación comunitarios. Esta institución, fundada por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, denuncia que las agresiones contra periodistas y medios de comunicación no han cesado en el país. 1.638 casos de violaciones a la libertad de prensa. No obstante, funcionarios gubernamentales como el diputado Wilfredo Navarro señalan que en Nicaragua la mayoría de los periodistas son agentes políticos adversos del gobierno. Los políticos periodistas que pululan en Nicaragua, de que cambian y transforman y trastocan la información y generan las noticias e informaciones falsas. Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras sostienen que en Nicaragua hay una violación sistemática a la libertad de prensa. Está con nosotros Guillermo José Medrano, es coordinador de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, y gracias a toda la audiencia del gustado programa de la tarde a través del canal internacional de noticias. Quiero comenzar por esa radiografía de cómo están en este momento los medios de comunicación. La crisis comenzó con las protestas por una decisión de Daniel Ortega, siguió con la petición de que abandonara el poder, el llamado a elecciones anticipadas y sin embargo nada de eso ha pasado. Las protestas continúan y los medios cada vez son menos. Se engrosa la lista de medios cerrados, de medios censurados y de periodistas que son perseguidos. Así es, directamente. Tenemos 18 meses aproximadamente, ya el 18 de octubre, el próximo, o sea, el día de mañana, cumplimos 18 meses de estar en esta crisis sociopolítica que directamente no inició en el mes de abril del 2018, sino que en ese periodo se recrudeció porque el tema de la ausencia y el tema de las violaciones a los derechos humanos los tenemos y los hemos vivido en los últimos 11 años, en los últimos 12 años, para ser más efectivo, desde que el gobierno de Ortega regresó al poder. Durante estos 12 años hemos estado viviendo una serie de represiones, una serie de violaciones a los derechos fundamentales, como el derecho a reunión, derecho a manifestación y principalmente el principal derecho de todas las libertades públicas, como lo es la ausencia de libertad de expresión. En este periodo de estos 18 meses, pues nosotros tenemos una serie de datos bien difíciles, donde pareciera que la prensa independiente es el principal foco de atención y es el principal muro
que ha tenido el gobierno de Ortega, el principal flanco de ataque que han sido los medios independientes. Hoy, 18 meses después, nosotros contamos lamentablemente con la muerte del periodista Miguel Ángel Gaona, ocurrido el 21 de abril del 2018, con más de 90 periodistas en el exilio, con más de 5 medios de comunicación cerrados y una gran cantidad de periodistas, comunicadores, fotoreporteros y trabajadores de medios de comunicación que son víctimas a diario de persecución, asedio, intimidación y cualquier otra forma de caso de violaciones a la libertad de prensa. Guillermo, ¿usted cree que ese muro que contiene a la dictadura, que amenaza a la democracia, está en este momento quebrado, está fisurado a propósito de estos ataques constantes y directos? Bueno, desde el inicio, desde que un gobierno autoritario trata de censurar, y en este caso Ortega, que ha tratado de clausurar todos los medios de comunicación, desde ese momento ya es un gobierno que está en etapa de regresión, es un gobierno que está en etapa terminal, porque cuando un gobierno violenta los derechos humanos, los derechos fundamentales, en este caso el derecho a informar y el derecho a estar informado que tenemos los nicaragüenses consagrados en nuestra constitución política, ya está en retroceso. Nosotros consideramos de que durante todo este periodo pues ha sido tiempos de hostilidad, tiempos de represión en contra del periodismo independiente, porque para el gobierno la prensa independiente de Nicaragua han sido y serán los testigos incómodos, esos testigos que han documentado toda la serie de casos de violaciones a la libertad de prensa y a las otras violaciones, como las violaciones a la libertad de movilización, violaciones a la libertad de expresión, y en los últimos tiempos que hasta el derecho a culto, hasta el derecho a reunirte en una iglesia, está siendo censurado también. Entonces, cuando tú miras que un gobierno violenta los derechos fundamentales y principalmente cuando cercena el derecho a practicar la fe, Nicaragua es un país bastante católico y en estos momentos asistir a los templos católicos, asistir a las iglesias los fines de semana, también se ha convertido en un riesgo, porque las iglesias católicas, las parroquias, son asediadas por grupos de policías y parapolicías que están, no sé cuidando qué, sino que lo que están es reprimiendo y se han convertido como en una amenaza permanente para todos los ciudadanos. En vez de ser los órganos que resguarden la seguridad ciudadana, como puede suceder en cualquier país civilizado, en Nicaragua, la Policía Nacional es el órgano represor de los ciudadanos. Guillermo, usted ha dicho que los periodistas son testigos incómodos de la verdad, de la realidad, de lo que sucede en una sociedad. ¿Qué hace este testigo cuando le quitan la ventana por la que puede llevar esa verdad a todos los ciudadanos, difundir esa noticia con toda la ética posible, con todo el acercamiento posible a esa realidad de lo que sucede? Bueno, lo que ha hecho ante toda esta adversidad que te he contado durante todo este tiempo y a toda la audiencia del gustado programa La Tarde, ante toda esa situación adversa que hemos vivido los medios de comunicación y que han vivido los periodistas, lo que han hecho los comunicadores han sido reinventarse. A pesar de las adversidades que estamos viviendo, nosotros hemos identificado 3 fortalezas en este momento. 1, mayor cohesión del gremio periodístico, como eso le ha dado algunas estrategias de cobertura, como lo es trabajar en equipo, anunciar, o mientras tú realizas una cobertura, el otro colega de otro medio te cubre, te da cobertura o te informa. Una segunda característica que hemos visto es que hemos constatado y hemos verificado que tenemos un periodismo joven, un periodismo valiente y un periodismo comprometido con defender la libertad de prensa, defender la libertad de expresión. Y otra característica
que da respuesta a lo que tú me dices de cómo que ha pasado, es que se han reinventado las nuevas formas comunicacionales. En este periodo de crisis, y los mismos periodistas que están en el exilio han creado nuevas plataformas comunicacionales. Nosotros hemos contado aproximadamente 19 nuevas formas comunicacionales en sitios web que hoy informan, documentan y siguen documentando todo lo que sucede en Nicaragua, principalmente plataformas de periodistas que se encuentran en el exilio. Aquí hay una diferencia que hay que verlo, ¿verdad? A pesar de que Nicaragua, que es un país pequeño, un país centroamericano, ¿verdad?, con pocos habitantes, con apenas 6.200.000 habitantes, hablar de que más de 90 periodistas se encuentran en el exilio es una cifra bastante alta. Pero la característica que ha sucedido con estos periodistas que están en el exilio, la mayoría de ellos en el hermano país de Costa Rica, no se han cruzado de brazos ni se han dedicado a actividades domésticas ni actividades de comercio, actividades agrícolas, como que han seguido haciendo periodismo. Y eso es lo que ha molestado al gobierno, al régimen, y también los mismos periodistas que están en el exilio han sido víctimas de campañas difamatorias, de campañas de intimidación, aún estando en el exilio. Los peligros, los riesgos, pero siempre esa actitud valiente, utilizando el voz a voz, las nuevas tecnologías, las redes sociales, la internet, para seguir comunicando. Guillermo José Medrano, coordinador de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dar a conocer al mundo y a Latinoamérica, donde llega NTN 24, para conocer sobre la situación que estamos viviendo en Nicaragua, sobre la ausencia de derechos humanos en Nicaragua. Esta ventana siempre abierta. Hasta la próxima. Hacemos la última pausa aquí en La Tarde. Ya volvemos con la parte final. Volvemos para agradecer su atención y compañía. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, también en Instagram, @NTN24, @CAFperiodista, mi cuenta personal. Ahí leo sus comentarios. Mañana nos encontramos de nuevo a la misma hora para revisar la agenda informativa del día. Hasta entonces.